Dios me los bendiga a todos en esta hermosa hora. Es un día muy triste para Colombia, en lo que a mí se respecta. Pues no quisiera empezar con estas palabras tan desalentadoras, pero en realidad vamos a estar tocando un tema que es preciso, es apropiado para este momento que estamos viviendo. Vamos a ver que muchas veces nosotros pensamos y aprobamos lo que a nosotros nos gusta o lo que nos trae un beneficio, mas no pensamos en lo que la palabra de Dios establece y lo que está establecido para futuras generaciones. Podemos ver en el libro de Génesis, Bereshit, vemos que se presentan delante del Señor Caín y Abel, y estos llevaban una ofrenda, cada uno para presentársela al Señor. Pero vemos que como a nuestro Señor le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín, este se enojó, y miren lo que le dice el Señor en Génesis 4:6, dice la poderosa palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, lo que el Señor le dijo a Caín, por implicación repercute sobre cada uno de nosotros, sobre las futuras generaciones. Es decir, el mundo está sumergido en el pecado. Hay drogadicción, hay homosexualismo, hay asesinatos, hay corrupción en los políticos, corrupción en las iglesias cristianas, corrupción por aquí y corrupción por allá. No quiere decir esto que no deberíamos preocuparnos por tal situación. Lo que pasa es que muchas veces nos acostumbramos tanto a lo malo que ya lo malo se nos parece normal. Y queremos nosotros como cristianos muchas veces dar nuestro veredicto a favor o en pro de las malas acciones de las personas del mundo. El mundo puede hacer con sus vidas lo que ellos quieran. Los del mundo pueden elegir libremente, pueden opinar sobre ciertas cosas o sobre ciertas cuestiones, pero a nosotros como cristianos, siempre que vamos a emitir un concepto, tenemos que hacerlo en base a la palabra de Dios. Y eso es lo que me preocupa, porque los cristianos hoy en día no están citando las escrituras, no se están moviendo por lo que dice la palabra, sino por sus propios conceptos. Entonces, mis amigos o mis hermanos o primos, quiero empezar con ese versículo porque el Señor le dijo claramente a Caín que el pecado podía estar ahí a la puerta, pero que nosotros podíamos dominarlo, podíamos controlarlo y en ocasiones hasta evitar que el pecado tome fuerza, tome forma en la sociedad. Vamos al libro de los Salmos. Es un salmo mesiánico por excelencia, un salmo mesiánico en el cual vamos a aprender muchas cosas que Dios nos dice en su palabra para estos tiempos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 2, versículo 1 en adelante, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjese lo que dice la palabra, que por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas. Ya estaba escrito que dice que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es terrible la situación cuando aquí la palabra está hablando de Jehová y de su ungido. Estaba aplicando para el momento en que se escribió el Salmo,
Dice que se levantaría en contra de David, pero por implicación era un salmo mesiánico y estaba hablando del Señor Jesucristo. Estaba diciendo con anticipación que la gente se iba a reunir, se iba a amotinar, iban a hacer asambleas, se iban a reunir para consultar en contra de las leyes establecidas en la palabra de Dios y que se iban a levantar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que podemos ver cómo se le facilita a las personas practicar la maldad, porque la palabra de Dios no se tiene en cuenta. Cuando se les trata de amonestar con la palabra, nos tratan de religiosos, nos tratan de legalistas, nos dicen que la ley está abolida y que no se tienen que ceñir a ninguna escritura. Eso se ve en la sociedad, se ve en los grupos LGBTI, se ven en los políticos, se ven dentro de las iglesias cuando dice un pastor o dice un cristiano, entre comillas, que él no tiene por qué cumplir ningún mandamiento, que él vive por la gracia. Si tú vives por la gracia, si tú dices que la ley está abolida, entonces vamos a pecar, vamos a robar, vamos a asesinar, porque los mandamientos pertenecen a la ley de Jehová. La misericordia y la justicia pertenecen a la ley de Dios. Entonces no me vengas a decir de que tú no tienes por qué seguir las reglas establecidas por el Señor en su palabra y emitir conceptos errados, equivocados, cuando se trata de amonestar a alguien o se trata de opinar sobre una cuestión. Hoy en día, hoy más que todo, octubre 27 del 2019, se realizaron unas elecciones con voto popular. Estamos en una democracia y lógico, por estar en una democracia tenemos que respetar los fallos que se emitan después de elegido cierto o X candidato. Pero lo preocupante en todo esto es que los cristianos, en su ignorancia, opinan que no deben participar en política o que gane el que sea, que gane el candidato que sea, y yo voto por el candidato que sea, porque al fin y al cabo está pronosticado, está profetizado de que los tiempos serían como los tiempos de Noé, que la corrupción sería mayor y por eso yo puedo dejar que el mundo se dañe, se siga dañando, y siendo que el Señor nos llamó a nosotros a ser sal de la tierra. Cuando el Señor dice en su palabra que nosotros somos la sal de la tierra, la sal lo que hace es preservar. La sal tiene una función en la antigüedad, cuando no existían los refrigeradores, no existían las neveras, de preservar las carnes, se salaban los alimentos y se conservaban. Entonces, si tú eres sal y yo soy sal, somos la sal de la tierra, debemos propender para que no se siga destruyendo la tierra, no se sigan destruyendo los principios, los fundamentos bíblicos establecidos en las Escrituras, para que la sociedad se conserve y sigamos adelante. Porque cada vez que pecamos, contra nosotros mismos pecamos. Cuando aprobamos el pecado, contra nosotros mismos estamos legislando. Es triste ver que la palabra se está cumpliendo en este momento, cuando vemos que ya se nos hace normal que una candidata como Claudia López, que tiene una novia o una amante que se llama Angélica Lozano, congresista, ella también era senadora, hoy ganó la alcaldía de Bogotá, y sus frases son que va a acabar con la homofobia, sabiendo ella que la palabra homofobia se la inventaron ellos para decir que todos aquellos que opinemos en contra de la perversión sexual somos homofóbicos y aborrecemos a los que tienen desviaciones sexuales. Y no es así. Nosotros como cristianos respetamos sus posiciones, respetamos sus deseos sexuales, sus inclinaciones sexuales, pero una cosa es que las respetemos y otra cosa es que les aprobemos su maldad. Que como cristianos votemos por una persona como Claudia López, que no tiene para nada en cuenta las Escrituras, que ella vive según sus propias reglas, vive según sus propios deseos, y la palabra de Dios para ella no vale nada. Entonces yo como cristiano me preocupo que otros cristianos voten por un personaje de esta índole, porque eso no es normal. Hoy se abrió una puerta
al pecado, a la aberración en Colombia. Es primera vez, dicen los periodistas, es histórico que una mujer de esa categoría haya quedado alcaldesa. Y ella puede ser una muy buena persona, puede ser una buena amiga, puede ser de pronto una buena administradora, pero solamente tiene un problemita, y es un problema bien grande, que no ama al Señor. No respeta las leyes de Dios, lo establecido en la palabra. Entonces vamos a ver que, como les dije, acabo de decir, se ha abierto una puerta donde el pecado se va a hacer común, se va a volver algo común, ver dos mujeres besándose en un centro comercial, porque esta gente va por más. Esta gente no se conformará con la alcaldía de Bogotá. Ese será el trampolín para ellas, seguir alcanzando capitales, y hasta lucharán por alcanzar la presidencia de la República. No se te haga normal que dos mujeres estén conviviendo. Eso es pecado. Eso es aberración delante de Dios, lo dice la palabra. Entonces, como ya para muchos cristianos esto es normal, y yo me expongo que mi canal sea sancionado, pero debo emitir mi concepto, porque a eso me llamó Dios. Dios me llamó a llamar el pecado pecado y a lo malo malo. No debemos llamar a lo bueno malo, porque hay de aquel que haga eso. Entonces el hecho de que esté profetizado que los días serían, los postreros tiempos serían malos, serían de corrupción, no te aprueba a ti como cristiano de apoyar la corrupción. Sodoma y Gomorra era una nación, una ciudad-estado, que tenía el pecado como política de Estado. O sea, una cosa es que el pecado está allí, como dice el Señor, el pecado está a la puerta, y otra cosa es que se convierta en política de Estado. Una cosa es que dos personas del mismo sexo tengan sus amoríos, y otra cosa es que el gobierno le apruebe ese pecado, que el gobierno le apruebe su desviación sexual, porque eso la capacita o capacita a esas parejas para no solo casarse, no solo formar una sociedad conyugal, sino enseñar a los niños que adopten sus costumbres. Y nosotros como sociedad no podremos oponernos a eso, porque está establecido en las leyes que se están aprobando. Cuando los gobiernos hacen política de Estado, se abren al pecado, viene juicio de Dios. El juicio de Dios se aproxima para Colombia, porque hemos llegado a un grado de depravación, de rechazo total a la palabra de Dios, cuando vemos este tipo de cosas. Cuando vemos que un ateo que no ama a Dios, que aborrece a Dios, que habla mal de Dios, los cristianos votan por él, algo debe estar pasando. Algo debe estar sucediendo, o ese cristiano no conoce las Escrituras, no ha nacido de nuevo, o está lleno de demonios. Y sabemos que un cristiano no puede estar endemoniado, pero puede estar profundamente influenciado por demonios, y lo llevan a tener esos pensamientos de que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces Sodoma y Gomorra tenían por política de Estado que se casaran parejas del mismo sexo, que se casara padre con hija, hermanos con hermanos, y que a los extranjeros no le dieran residencia cuando llegaban de visita a esa ciudad. Vemos que Lot, dice la palabra que cuando llegaron los ángeles, Lot les abrió las puertas de su casa, y ellos fueron bravos a decirle que los sacara, que quiénes eran esos extranjeros que habían ido a vivir dentro de ellos, que quién era él para darles permiso. Y los iban a violar, querían tener relaciones sexuales desde el más pequeño hasta el más viejo, porque eso era normal entre ellos. Vemos que cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, las hijas de él se acostaron y tuvieron hijos de él, porque era normal el pecado estaba aprobado por el Estado. Entonces, cuando un país como Colombia aprueba, da vía libre con leyes que van en contra de la palabra de Dios para que este tipo de situaciones se lleven a cabo, no queda más expectativa sino que el juicio de Dios se derrame. Dios es celoso de su palabra. A Dios no le gusta que practiquemos el pecado, y este es un pecado agravado porque ya se hizo política de Estado,
Ya vemos que los periodistas están felices porque dos mujeres, una hace el papel de hombre y otra de la mujer, van a vivir en una parte donde se supone que la familia está conformada por hombre y mujer, porque pueden reproducirse, pero este par de mujeres van a vivir como pareja, adoptarán niños y será un ejemplo a seguir por las futuras generaciones. Hay que tener mucho cuidado con aplaudir cosas o decir, no, es que Claudia es inteligente, esa señora es buena, ella es buena no sé qué, no importa. Que ella atacó a Álvaro Uribe bastante, que ella está en contra de la corrupción, ella puede hacer lo que quiera. Está en una posición de pecado, en una posición de ir en contra de Dios, y Dios se aira contra este tipo de situaciones. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, y lloró sobre Jerusalén, no estaba llorando sobre la ciudad, estaba llorando sobre las políticas de Estado, sobre los gobernantes que tenía Jerusalén, que rechazaban a los hombres de Dios y aprobaban lo que les traía beneficio personal a ellos. Vemos que fue así que los fariseos y los saduceos se unieron y le dieron muerte porque el negocio de ellos se les iba a acabar. Ellos tenían unos beneficios de Roma que las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo se las ponía en tela de juicio. Y lo grave del asunto es que el pueblo que se benefició tanto de mi Señor con los milagros, las predicaciones, las sanidades, en el momento de elegir, cuando Poncio Pilato los puso a los dos, les hizo democráticamente una solicitud diciéndoles, ¿a cuál de los dos escogen? ¿A Barrabás o a este que se hace llamar el rey de los judíos? Porque para Poncio Pilato, él se hacía llamar, pero él es el rey, no solamente de los judíos, de toda la tierra, de todo el universo. Mi Señor Jesucristo es el rey del universo. La gente en un sistema democrático escogió a Barrabás, porque la gente en el sistema democrático no sabe escoger. La gente en la democracia escoge lo peor, escoge lo que le trae beneficio personal. No se preocupa por el bien del pueblo o por el bien de los demás, se preocupa por los beneficios que pueda sacarle al candidato de turno. En ese caso, muchos, hoy que fue un día de votación, usted veía esos centros de votación llenos hasta los topes, porque como eran políticos locales, más de uno se pegaba allí de lo que ese político le podía dar y lo que representa ese político para su vida diaria. Y vemos que no solamente Claudia López, se escogieron políticos en todo el país que aborrecen las cosas de Dios. No solamente Claudia López por ser bisexual o por ser lesbiana o por ser ella gay, como quieran decirle. Estoy hablando en contra de eso. Estoy hablando en contra del pecado que se practica, que va en contra de la palabra de Dios. A mí no me interesa la vida personal de Claudia López. Me interesa que ella promueva su desviación sensual, que ella promueva su pecado. Porque ella no solamente lo vive. Una cosa es que tú peques y otra cosa es que tú promuevas tu pecado e incites a los demás, enseñas a los demás a cometer ese pecado. Entonces es terrible la situación. Sodoma y Gomorra fue destruido porque tenían soberbia. No solamente fue por el homosexualismo de ellos, era que eran soberbios. Ellos se inclinaban al mal y no aceptaban corrección de nadie, tenían sus propias políticas en contra de Jehová de los ejércitos y por eso les vino el juicio de Dios. Muchos dirán, pero si el pecado va a estar siempre allí. Sí, pero nosotros como cristianos no podemos aprobarlo. Yo como cristiano no puedo ser seguidor o estar de acuerdo con un candidato para cualquier cargo que dicho candidato no ame a Dios, esté a favor del aborto, esté a favor de los principios bíblicos sobre la familia, que no esté a favor de la fe en el Señor, que no esté a favor de la Biblia. Yo no puedo estar de acuerdo con ese candidato. Yo tengo que estar de acuerdo en el candidato que promueva los principios bíblicos, que promueva el modelo de familia establecido por Dios en toda su palabra, que hable o que se
promueva o que hable y promueva el no al aborto, que esté en contra del aborto. Porque es que ese es el problema, que muchas veces opinamos y somos neutrales, y en este caso nosotros como cristianos no podemos ser neutrales. El Señor Jesucristo no es para nada demócrata. La democracia para nuestro Señor no existe. Cuando intentaron ser demócratas con el Señor Jesucristo, Él fue claro y les dijo que la posición que Él tenía era una posición centrada en la palabra. Y el que no quería seguir esos parámetros bíblicos, Él simplemente le decía, como sucedió cuando se fueron varios, y sus discípulos dijeron, Señor, se están yendo las personas. Dice, ¿se quieren ir ustedes también? Entonces, el Señor es excluyente. El Señor nos ama, pero no tolera que nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones sean de continuo al mal. Es terrible porque cuando el pueblo de Israel le exigió a Samuel escoger un rey que los gobernase como era en todas las naciones, así se oye también. Oye, pero si estamos en el siglo XXI, no seas retrógrada, no seas homofóbico, no seas medieval. Mira, la sociedad está creciendo, eso es normal. Nunca un cristiano puede ver como normal algo que va en contra de la palabra de Dios. Aunque el mundo lo apruebe, aunque los gobernantes aprueben leyes a favor de la depravación, nosotros como cristianos tenemos que levantar nuestra voz e ir en contra de esas cosas que el pueblo en general y sus gobernantes establecen como principios básicos para sus vidas y que van en contra de la naturaleza del hombre y en contra de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos no podemos aprobar o tener coinonía con un político que vaya en contra de los principios bíblicos. El que no ame a Dios, o por lo menos que lo respete, porque hay políticos que pueden ser corruptos, pero respetan a Dios. Y tienen todavía algo bueno se halla en ellos. Recuerden que había pecado en las iglesias del Apocalipsis, pero el Señor decía, pero tienes algo a tu favor. Hay políticos que son terribles, pero tienen algo a su favor, que todavía respetan a Dios. Aunque ellos mismos se estén destruyendo. El apóstol Pablo en un momento dijo, no siendo que sea yo heraldo para muchos, venga a perderme por causa de ustedes. O sea, quiere decir eso, que muchas veces nosotros podemos estar llevando a la gente a los pies de Cristo, que sigan al Señor, y nosotros mismos perdernos. Porque estamos actuando mal, estamos actuando en corrupción escondido. Porque el mundo no nos ve, las personas de afuera no ven lo que estamos haciendo, pero el Señor sí nos está viendo. Este salmo es poderoso porque dice que rompamos sus ligaduras. La palabra de Dios es una ligadura para muchos. Si tú le dices a una persona que está actuando mal que haga lo que dice la Biblia, te dice, yo no soy religioso, a mí no me interesa tu Biblia, la Biblia para mí no aplica, dicen ellos. Las personas con desviación sexual dicen, la Biblia para nosotros no aplica porque no creemos en ella. Y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, los mandamientos de Dios para muchos son ligaduras y ataduras. No, yo soy libre, yo vivo bajo gracia, yo hago lo que me dé mi gana porque Dios, Jesucristo me hizo libre, dicen ellos. Como si Cristo le hubiese dicho, haz lo que tú quieras, que ya eres salvo. No, en la palabra de Dios hay principios morales que debemos seguir. Y un principio moral es no aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ni a cualquiera que los promueva. Eso lo dice la palabra de Dios, y los que tal hacen no entrarán al reino de los cielos. Es terrible, porque fíjese que en el Apocalipsis dice que el que se deje colocar la marca de la bestia no entrará al reino de Dios, se perderá. Entonces acá también nosotros cuando aprobamos, cuando nos abrimos a aceptar este tipo de situaciones, no nos podemos llamar cristianos. De pronto, entre comillas, nos podremos llamar, pero no cristianos. Pero mira lo que dice el Señor a este tipo de personas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos.
Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es para nuestro Señor Jesucristo. La tierra pertenece a Jesús. Y Jesús le pedirá cuenta a cada uno de nosotros por sus malos actos, por sus malos procederes y por las decisiones equivocadas o bien tomadas que realicemos. Los quebrantará con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Ojo, Claudia López, llámese Iván Duque, llámese Gustavo Petro, llámese el presidente de México, el de Estados Unidos, el que sea, dice aquí. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto y su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados somos nosotros los cristianos que confiamos en el Señor. Confiamos en nuestro Señor Jesucristo que nos va a guardar a nuestros hijos. Que aunque se coloque un hijo del diablo en cualquier posición de gobierno, nos colocamos en manos de Dios. Colocamos a nuestros hijos para que el pecado no lo afecte, para que el pecado no los contamine y para que no se abran al pecado, porque lo peor que puede hacer una persona es abrirse al pecado, mirar la depravación como algo normal. Nunca el pecado va a ser normal. Todo lo que vaya en contra de la palabra tenemos que ir nosotros en contra de eso y hablar en contra de ello y pronunciarnos. Y aquellos políticos que por lo menos tienen temor de Dios, que tienen ese gradito ahí, ese granito, que tienen temor de Dios por lo menos, que aún conservan su familia, que aún conservan los buenos principios, aunque hagan cosas que no nos gusten a nosotros o que hayan sido corruptos, pero están tratando de enderezarse, apoyémoslos con nuestro voto. Votemos por un candidato que respete a Dios y respete su palabra. Amigo y hermano, hoy te digo que la tristeza embarga mi corazón, porque no es normal, no pensé vivir nunca un momento así. Yo pensé que ese tipo de cosas se veían era por allá por Holanda, por los Países Bajos. Pero llegó a Colombia, ya se abrió la puerta. Es una puerta del infierno que nos puede contaminar a todos. Y esto puede terminar muy mal. Pero coloquemos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Él nos guardará, Él nos preservará. Y tengamos temor de Él y sepamos escoger nuestros gobernantes. Basémonos en lo que dice la palabra y no en lo que ellos puedan darnos, en lo que ellos puedan ofrecernos. Porque por eso es que muchos optan por elegir al que sea sin mirar su vida espiritual, su estado moral, porque dicen, bueno, y al fin y al cabo el que quede es corrupto y el que quede va a hacer cosas malas. Bajo esos principios que ellos escogen sus candidatos. Pero nosotros como cristianos sí podemos participar en política, pero debemos elegir aquel candidato que por lo menos respete lo establecido, respete la Constitución y no quiera estar sacando nuevas leyes para favorecer su estado o sus tendencias sexuales o su forma de proceder. Porque hay políticos que son corruptos y cuando están en el poder hacen leyes para que cuando los vayan a meter presos a ellos no los puedan tocar. Igual forma, cuando un candidato, un político que vaya para un puesto de eso, ellos van a tratar de, cuando estén en el cargo, hacer leyes, hacer normas que los protejan, que los blinden de todo aquel que quiera cambiar lo que ya ellos han conseguido. Entonces, mi amigo, mi hermano, Dios nos ayude a seguir adelante, nos dé sabiduría y participemos activamente en los comicios electorales, pero hagámoslo con temor a Dios y en base a la palabra. Examinemos bien la vida de esos candidatos, cómo se han comportado y qué practican. Si practican cosas que van en contra de la palabra, no lo elija porque está eligiendo a un hijo de Satanás que se va a volver en contra tuya. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado y mi amigo y hermano. Dios me los guarde y que Dios nos ayude, nos dé sabiduría para saber escoger a los que nos van a gobernar. Shalom.